Sebastián, soy psicólogo. Ahí están grabando. ¡Ay, qué nervio! Espero no tener pánico escénico. Bueno, nada, pues súper agradecido en realidad de estar acá. Es segunda oportunidad. El año pasado también me invitaron del colegio a hacer un taller similar a este. De hecho, varios de los contenidos lo abordamos en ese momento. Y fue una experiencia súper enriquecedora, y lo que me gusta de este ciclo en particular es que tenemos más espacio para conversar, ¿ya? Así que yo traigo una pequeña presentación, pero la idea es que sirva de inspiración para que después podamos conversar en grupo, ¿ya? Así que eso. Les voy a compartir mi presentación. Espérame un poquito, voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible para que tengamos el mayor tiempo posible para conversar y para no ser latero. Ya. ¿Se ve ahí o no? Sí, ¿Se ve? ahí sí, ahí Sebastián, se ve bien. Ahí, como yo fui a la última, ahí sí. Ya, estamos perfectos. Bueno, la invitación que hicieron, que me hicieron esta oportunidad desde el colegio tenía que ver con el contexto de llevar ya más de un año de pandemia y ya habiendo aparecido ciertos cuadros clínicos. En su momento, y recuerdo la presentación del año pasado, el título era Salud mental o bienestar emocional en tiempos de pandemia, y ahora ya hablamos de un concepto puntual, fatiga pandémica, que después yo voy a entrar en detalle en qué consiste, ¿cierto? Eh, pero me gustaría detenerme en la bajada del título, más que en el título, porque como dije anteriormente, la otra presentación decía bienestar emocional en tiempos de pandemia, y ahora, bueno, continuamos tiempos de pandemia. Quizás no esperábamos que fuese tan largo, ¿no? Bueno, ya me presenté. Soy psicólogo, tengo 30 años, y sí, pues me he dedicado al área social y al área comunitaria, pero desde hace 4 años que me dedico a la clínica dura. Trabajo en 2 centros actualmente, un CESFAM, un centro de salud familiar en el Bosque, pero para los intereses puntualmente de esta presentación es relevante mi experiencia más reciente, porque este año entré a trabajar en un centro de salud pública en Renca, que aborda la salud mental, pero que atiende solamente a niños, niñas y adolescentes. Y yo me enfoco particularmente en la atención de adolescentes, así que creo que puede ser bien importante, insisto, para el contexto en el que estamos ahora. Eh, bueno, las reglas, ya lo mencionaron un poco antes. Al final de la presentación yo voy a dejar 2 preguntas que van a servir para la reflexión, pero yo igual voy a ir haciendo ciertas consultas a lo largo de la presentación. Como después vamos a tener un espacio para conversar, los voy a invitar a que reflexionen y ojalá se queden con eso para la conversa de después. Ahora, si es que ustedes quieren escribir algo, comentar algo, mientras yo estoy dando la presentación, porfa, siéntanse con la libertad. Eso puede ser súper nutritivo para la comunidad en general, pero sobre todo para la conversa que vamos a tener después. ¿Ya? Bueno, vamos al asunto en cuestión. Fatiga pandémica, que es, creo que puede ser un poco simbólica la escena ahí como de la ropa encima de la silla, ¿no? Y es como cuando la tiramos ya cuando estamos medio fatigados, ¿no? Y me puse a leer hartos artículos para ver en términos concretos cómo se podía definir bien este cuadro, y encontré una revista de la Universidad de Chile del Departamento de Psiquiatría, bueno, de la página de internet de la Universidad de Chile, de la sección de noticias, donde hacían un reportaje justamente en torno a la fatiga pandémica y entrevistaban a algunos expertos. Eh, y me llamaron, ¿cómo se llama? Me interesaron 2 opiniones de un psiquiatra en particular, hablaban varios expertos. Y él plantea que quizás es la idea de agobio, la sensación de agobio, puede ser la palabra que mejor interpreta la sensación generalizada que experimentamos todos, a través de la cronicidad que ha tenido la situación de la pandemia. Pues ya vamos a cumplir un año y vemos que en el futuro con un poco de incertidumbre. Esta entrevista es de principios de año, ya ahora estamos en otro contexto, eh, y en ese sentido, si bien podríamos pensar que ahora podríamos estar en un momento más optimista, sigue siendo de mucha incertidumbre. De hecho, la incertidumbre creo que es un tema
súper necesario de reflexionar y sobre el cual deberíamos detenernos. De hecho, yo lo invito más adelante a detenernos un poco en esto, porque quizás es algo que no tenemos tan presente en nuestra vida, más allá de la importancia. El psiquiatra continúa, Rodrigo, planteando que cuando hay estresores crónicos, es decir, que se sostienen en el tiempo, sea una pandemia, sea, en fin, circunstancias sociales, circunstancias laborales, es natural que empiecen a aparecer ciertas manifestaciones clínicas que pueden dividirse en síntomas emocionales, principalmente emocionales, tales como el cansancio, la irritabilidad, el insomnio, y otros aspectos más físicos como tensiones musculares, alteraciones en el apetito y otras manifestaciones típicas como dolores varios, ¿ya? Estas manifestaciones físicas tienen que ver con una respuesta natural, fisiológica del cuerpo frente a situaciones estresantes, pero también en algunos casos tiene que ver con lo que se conoce en términos clínicos como somatización, que significa de alguna otra manera, o el fenómeno como tal tiene que ver con ciertas situaciones que yo estoy experimentando en términos psicológicos o emocionales, que al no ser abordadas desde esos ámbitos, terminan siendo manifestadas a través del cuerpo. La psique en su complejidad siempre busca mostrarnos lo que estamos viviendo. Entonces, esa manifestación, insisto, puede ser respuestas fisiológicas normales o somatizaciones. Es interesante este párrafo, porque este párrafo lo extraje de un informe de la Mesa Social COVID, pero del 2020, y lo extraje para la presentación del año pasado. Estuve buscando actualizaciones y no hay muchas actualizaciones más allá de una plataforma que me parece súper interactiva. Yo al final dejo una bibliografía y voy a enviar todos los documentos que he utilizado, pero hay una plataforma particular que es bien interesante y que les puede servir a ustedes de harta ayuda porque orienta harto respecto a los cuidados en salud mental y qué hacer en caso de que se genere alguna complicación. Chile es un país que evidencia desde antes de la pandemia, ojo con eso, dificultades de salud mental en su población, tales como altos indicadores de diagnóstico de depresión, alto índice de abuso de alcohol y otras sustancias, y particularmente, ojo con esto, un alto índice de trastornos depresivos en adolescentes. Ojo, que esto es antes de la pandemia, ¿ya? O sea, como país ya estábamos profundamente trastocados, podríamos decir, o con muchos padecimientos en el ámbito de la salud mental. Y coincidentemente, el lunes de esta semana, 9 de agosto, me topo con esta noticia en internet. Estudio revela que un porcentaje alarmante de jóvenes sufre de depresión o ansiedad por pandemia. Un estudio que hizo una universidad de Canadá y sostiene que 1 de cada 4 jóvenes, ojo con eso, es decir, el 25% de los jóvenes a nivel mundial experimenta síntomas de depresión clínicamente elevados. ¿Y qué es lo que manifiestan los expertos? Que estar socialmente aislados, alejados de sus amigos, de sus rutinas escolares, ha demostrado ser muy duro para los niños. Si tuviese que hacer como una recapitulación de los motivos de consulta con los que yo me he topado en la clínica en el último año, yo diría que en el caso de los adolescentes, yo diría que el 80% tiene que ver con desmotivación. El 80%. Eh, y, y bueno, en algunos casos de motivación en términos generales, es decir, me siento poco motivado. En muchos casos de motivación escolar, y cómo no, es complejo, al menos lo que más me refieren los adolescentes, los jóvenes, los niños y niñas, es que les cuesta mucho el contexto remoto. Y eso ha sido un desafío no solo para los estudiantes, ha sido un desafío para las comunidades, qué sé yo, en fin, entonces siento que es un poco esperable, ¿o no? Y otro síntoma que se ha manifestado harto es el desgano, que pareciera ser lo mismo que la desmotivación, pero no es lo mismo. El desgano tiene que ver con lo que se conoce en términos clínicos con anedonia, que en términos concretos es dificultades la falta de capacidades para poder gozar, para sentir placer y gozo, ¿ya? Si yo no siento gozo, si no siento placer en la vida como resultado natural, tengo la pérdida del sentido. Sí, básicamente me muevo por eso, ¿no? Si me levanto cada mañana ¿cómo se llama? Y vivo mi día a día, tiene que ver con eso, ¿no? Con que hay un disfrute, hay un gozo. Entonces, ¿qué pasa cuando pierdo el gozo? ¿Qué pasa cuando no me motivo o no me motiva la vida en sí?
Si bien es algo súper preocupante y algo a lo que hay que poner ojo, hay que, como terapeuta me parece importante también hacer una distinción entre estos síntomas que son más circunstanciales, ¿ya? Porque claro, estamos en una pandemia, en gran parte de esta pandemia la hemos vivido encerrados, qué sé yo, entonces es esperable tener experimentar los síntomas que mencionaba antes, que describió el psiquiatra respecto a la fatiga pandémica. Eh, mm, y en ese sentido, no hay que pensar que cualquier malestar significa estar padeciendo un cuadro clínico, porque los cuadros clínicos responden a dos cuestiones principales, una cantidad de síntomas, pero por sobre todo a una cantidad de síntomas en un tiempo determinado, ¿ya? Entonces, desde ahí, como sugerencia, ¿a qué estar atentos? Primero, a los síntomas sostenidos en el tiempo, es decir, no sé, mi hijo, mi hija lleva un mes ya sintiendo, no sé, malestar o desgano, qué sé yo, ya, bueno, quizá ahí es importante consultar a un especialista, ver la cantidad de síntomas también, etcétera. Y en segundo lugar, algo que también es súper importante, estar atento a los signos directos e indirectos. ¿Y a qué me refiero con esto? A que cuando uno piensa en un cuadro depresivo, por ejemplo, claro, se imagina que a una persona demacrada, bueno, en general sí, pues, pasa mucho, como que pierden el interés por el autocuidado, entonces se ven mal, qué sé yo, pero no en todos los casos. Hay casos donde los síntomas son más indirectos. Y en ese sentido es importante estar alerta a cualquier cambio en el comportamiento, ¿ya? Eh, y que pudiese estar relacionado directamente o no con un cuadro afectivo, pero insisto, como que de repente, no sé, baja en las notas, dejó de contactarse con su amigo, no sé, ya no se sienta con nosotros a comer, etcétera. Como que son síntomas que no son tan evidentes, pero que podrían igual estar a la base de algún cuadro que es importante consultar con especialistas. Y bueno, ¿por qué sentimos todo esto? Básicamente porque la pandemia ha implicado un cambio drástico en la trayectoria vital. Pero, o no obstante, ¿no es la vida acaso un constante cambio? Detengamos unos segundos a reflexionar eso, ¿ya? ¿Por qué? Porque a mí me da la sensación desde una experiencia, desde mi historia vital, pero también desde lo que converso con otras personas, con mis pacientes, es que a veces creemos que la vida no cambia tanto, y más bien es estática. Y cómo no, si estamos acostumbrados a ciertos hábitos, ¿cierto? Pero si lo pensamos en el fondo, la vida es un cambio constante. Hay una frase, una paradoja, lo único constante es el cambio. Y como dije antes, bueno, la pandemia ha venido a cambiar un poco abruptamente la trayectoria de nuestra vida, entonces eso tiene un impacto sin duda en nuestro proyecto vital. Y cuando hablamos de proyecto vital, ¿qué hablamos? Pues, objetivos, metas, anhelos, qué sé yo, que de alguna u otra manera, queramos o no, se transforman en exigencias. Yo con esto no estoy lapidando las exigencias, ¿ya? No me parece que per se sean malas las exigencias, porque nos estimulan, nos motivan, qué sé yo. No obstante, es súper difuso la línea entre que una exigencia me motiva y una exigencia me presiona, ¿ya? Y exigencias encontramos todos lados, pues. Exigencias sociales de mi entorno, exigencias familiares, y las exigencias que yo mismo me pongo, porque también uno en la lógica de querer concretar algo, bueno, se exige, ¿cierto? Y está bueno, pero ¿cuál es el límite? ¿Ya? Es una pregunta importante. Hablemos de exigencias, pues. ¿Qué exigencia tienen en su vida? Piensen en su vida, como en estos tres niveles, exigencias sociales, exigencias personales, qué sé yo. Mm, yo siempre cuando hablo de esto y hablo y hago charlas en torno a esta etapa, a este rango etario, la adolescencia, esta etapa vital, eh, siempre me pongo a pensar en cómo fue mi infancia y mi adolescencia, mi niña y mi adolescencia. Y me acuerdo que algo que me marcó mucho de mis papás es que ellos me criaron desde sus buenas intenciones y desde sus herramientas, ¿eh? No, no es una crítica. Pero siempre me criaron con esta idea de como, para ser alguien en la vida tienes que estudiar.
Por suerte terminé una carrera porque ahora puedo ser alguien en la vida. O no sé, pues de repente como cuando grande me gustaría hacer esto. Es una exigencia igual, ¿no? Yo sigo aún preguntándome eso. Cuando grande, ¿qué voy a hacer cuando grande? Eh, y desde ahí, bueno, preguntarse como respecto no solo a las exigencias, sino en general, ¿cómo se sienten sus hijos? O ya de plano, una pregunta que es mucho más directa. ¿Qué sienten sus hijos? Ahí, ¿qué sientes? ¿Qué sienten sus hijos actualmente? Volviendo al tema de los proyectos, ¿qué proyectos tienen sus hijos, sus hijas? ¿No? Estas preguntas las vamos a debatir después, pero es importante como detenerse a pensarlas, ¿no? Eh, mi filósofo de cabecera, Martin Heidegger, plantea, uno de los principales filósofos del siglo XX, plantea que la vida es un juego de posibilidades. Yo todo el día estoy escogiendo, ¿ya? A veces hacemos esas elecciones de manera tan automática que no nos damos ni cuenta, ¿eh? Pero siempre estamos eh, escogiendo. Eh, y en el escoger, bueno, hay un proceso creativo, como que ahí uno proyecta sus intereses, sus necesidades, qué sé yo. Pero más que eso, porque eso quizá ya está un poco obvio, ¿cierto? Más interesante que eso es pensar de a dónde vienen esas posibilidades. ¿Quién me entrega esas posibilidades? Esas opciones que van apareciendo. La vida, el destino. Lo que plantea el autor es que esas posibilidades son heredadas. Es decir, mi historia personal, la historia de mi familia, incluso la historia de la posibilidad, la historia de la humanidad, es la que entrega estas posibilidades que yo me juego en el día a día. Entonces, desde ahí, el vínculo, porque básicamente la herencia de ustedes son sus hijos, hijas, ¿cierto? La herencia más viva, podríamos decir. Desde ahí, el vínculo que pueden establecer ustedes con ellos, entendiendo que hay una herencia que ustedes les pueden entregar, es potentísimo, ¿no? Y desde ahí el poder de la presencia. La presencia que, ojo, hace alusión a cuando yo percibo algo físico o alguien, ¿cierto? Hoy sintieron la presencia o siento la presencia de algo, ¿cierto? Puede ser un espíritu, puede ser una, no sé, una sombra, qué sé yo. Pero la presencia también hace alusión al presente. La presencia como el estar aquí y ahora. Y lo potente de eso es que el aquí y ahora es infinito. Es infinito. Entonces todas las posibilidades infinitas se dan en el presente. Solo que no nos damos cuenta. Eh, ¿Cómo apoyarlo en su proyecto? ¿Ya? Que podemos ser un referente, que nosotros entregamos, le heredamos las posibilidades, ¿cierto? Que ellos se juegan. ¿Cómo apoyarlo en el proceso? Bueno, quizás en su proyecto de vida, si es que hay una pérdida de sentido de la existencia, tratar de orientarlos respecto a un proyecto, pero basado primero en sus intereses personales. ¿Ya? Eh, si a su hijo, a su hija, le entregan un proyecto que no le hace sentido, ni por si acaso lo va a mover, ni por si acaso lo va a motivar. Entonces siempre tiene que ser desde sus intereses personales. Usted cumple un rol ahí importante de orientadora, pero siempre desde sus intereses personales. En la lógica del orientar, también ver el marco de posibilidades. Soñar es gratis, dicen, ¿cierto? Eh, no obstante, para poder concretarlo, para que sean metas y objetivos a concretar y realizables, tienen que estar dentro de mi marco de posibilidades. A mí me encantaría ser el hombre más sexy del mundo, más guapo del mundo, más atractivo, pero este es mi marco de posibilidades, ¿cierto? Entonces, ahí hay un rol clave de ustedes. Para ¿Ya? mandar un WhatsApp de que ¿Ah? me tengo que retirar. ¿Por qué un WhatsApp? ¿Sí? ¿Se escucha? Ahí. Y por último, con sentido. ¿A qué me refiero con esto? Todas las historias, ¿ya? Tienen una línea narrativa, línea narrativa que las sostiene. Eso es lo que le da sentido a mi historia, ¿ya? Y a propósito de lo que hablábamos de Heidegger, qué bonito sería que ustedes puedan acompañar en ese proceso de relatar esa historia, ¿no? Creo que sería un gesto bonito.
Siguiendo con la presencia, ¿cómo acompañar? Bueno, yo estoy convencido que la paternidad, la maternidad implica un rol activo en orientar y en educar, ¿ya? Y desde ahí son claves las normas y límites, ¿ya? Y en ese sentido es importante que ustedes sean la autoridad, etc. No obstante, en los tiempos actuales, que son tiempos distintos en los que fuimos criados nosotros, yo creo que nosotros, quizás mi generación es la última generación que fue criada desde una crianza más estricta, ¿ya? Porque eran otros tiempos, estaban permitidas otras cosas igual. Pero en los tiempos actuales, desde mi experiencia, eso no pega, al contrario. Lo que hace es fragmentar el vínculo padre-hijo, madre-hijo, padre-hija, madre-hija, ¿ya? Entonces, de ahí, si bien es importante que orientemos y pongamos normas y límites, también es importante y es parte de nuestro rol poder contener, ¿ya? Y para eso necesitamos generar confianza, necesitamos practicar amor, necesitamos generar espacios donde ellos puedan expresarse. Entonces, en definitiva, lo anterior debería de alguna u otra manera fomentar el vínculo significativo, el vínculo con el adulto significativo. ¿Y quién es el adulto significativo? Ustedes, los referentes. Eso, estamos en el tiempo. Ay, me pasé un poquito. Bueno. Esta pregunta se le hice durante la presentación, pero son las preguntas que deberían guiar nuestra conversa. En primer lugar, ¿cómo se sienten sus hijos, hijas? ¿No? Una buena pregunta, parece de perogrullo, o una pregunta obvia, pero no es tan obvia. Y por último, ¿qué proyectos tienen ellos, po? ¿Y cómo podrían ustedes aportar en la concreción de esos proyectos? ¿Ya? Insisto, y de verdad que estoy convencido de que ustedes juegan un rol fundamental ahí. Eso. Sebastián, hay una palabra ahí que dice cómo podrían aportar ustedes en Concreción. Concreción. Lo escribí pésimo, ahí lo saco. Ya. Lo saco. Gracias. Ahí sí. Concreción. Concreción. Ahí está. Eso. Concreción. Y me faltaba la tilde. Quítale la N ahora. La N de la segunda, después de la E. Ahí sí. Ahí sí. Oye, me costó. Parece que sí me entró el pánico escénico. Eso.